Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera y última parte del curso de Excel con tablas dinámicas. Bueno, ya nos queda muy poquito por ver. En realidad, las tablas dinámicas no tienen algo muy complejo, son bastante simples. O sea, Excel ya programó todo lo complicado y ahora lo que queda es hacerlo un poquito más, poder trabajar más en los usos de las tablas dinámicas más allá de lo conceptual, porque hasta lo que hemos visto es el 80-90% de lo que son las tablas dinámicas. Lo que ahora vamos a hacer es, vamos a dar un ejemplo bien práctico, donde vamos a tener un monitoreo. Un monitoreo. Vamos a valernos ya, en vez de solamente valernos de una tabla general, una base de datos, y traer muchas tablas dinámicas y gráficos dinámicos y segmentaciones de datos y demás, vamos a utilizar tres tablas. La primera es, todos estamos siempre hablando un terreno entre enero y junio del año 2020. ¿Sí? Aquí están desordenadas, porque están ordenadas no según la fecha. Después tenemos las necesidades, fíjense que están así, vamos a mejorarlas todo lo que estuvimos trabajando. Tenemos otra tabla que nos muestra las necesidades de médula ósea, y luego las finanzas de nuestra pequeña organización, que podría ser, ¿sí?, una organización sin fines de lucro. Fíjense que aquí vamos a categorizar ingresos y gastos, aporte particular o aportes estatales. Y después tenemos gastos en insumos, en movilidad, bueno. Entonces, esta primera parte de la clase número 3, vamos a comprender qué es lo que vamos a hacer. Y vamos a preparar el terreno para así en la segunda parte ya comenzar a trabajar con las tablas dinámicas. Bueno, lo que vamos a hacer es, lo que hacemos todas las noches, Pinky, lo vamos a seleccionar toda la tabla, vamos a insertar una tabla, ¿sí? Una tabla. Y le voy a poner un nombre, obviamente, porque aquí vamos a poner sangre. Esto van a ser donaciones de sangre. Entonces, esta tabla se llama sangre. Y vamos a hacerla bien específica, vamos a ponerla en rojo porque es sangre. Vemos en médula ósea. Seleccionamos todo, inserto, tabla, acepto, y vamos a ponerlo en amarillo. Y nuestras finanzas, que vamos a ponerle seleccionar todo, vamos a ir a insertar, tabla, acepto, y vamos a poner un verde. Bueno, ya preparamos, y aquí, perdón, aquí vamos a llamarlo a esto finanzas, y a nuestra médula vamos a ponerle médula. Así. Bueno, entonces ya tenemos tres tablas. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a comprender cada una de las tablas. Fíjense, donaciones tengo el 27 del 1, vamos a ordenarlos. Ahí. El 1 del 1 vino un paciente no voluntario. Lo que significa que sea no voluntario es simplemente si es para un familiar o para un amigo ya específicamente, es decir, yo vine a donar para tal persona. Eso sería no voluntario. En cambio, voluntario es, yo vine a donar para, ¿sí?, para la humanidad. La edad de esa persona, el sexo, el peso, si tiene tatuajes, si tiene otra incapacidad para donar, porque recordemos que los tatuajes es una. Si al final pudo donar sangre, fíjense que este no pudo donar sangre porque tiene un peso, ¿sí?, menor a 50, entonces no pudo donar. Fíjense que aquí, fíjense lo interesante, que aquí ya están creadas las variables, que son, si G7 fuese no, F7 fuese no, y E7 es mayor a 40, entonces a 49, entonces ahí sí puede donar sangre, y caso contrario no. ¿Sí? Si tuvo algunos problemas, de descompensación o algo por el estilo cuando donó, obviamente quien no donó no aplica. ¿Sí? En cambio, los que sí donaron pudieron no tener problemas o sí. El tipo de sangre, el factor, ¿sí?, A y este pues positivo, A negativo, B positivo, bueno, todo eso, AB y demás. Si dona o no médula, si en el formulario le dice que dona o no médula, y después la localidad. Nosotros trabajamos sobre 3 localidades de la provincia de Catamarca en la República Argentina. Bueno, entonces tenemos 3 localidades de Catamarca. Y después acá escribimos también esta persona, por ejemplo, que donó, si tuvo alguna donación anterior, sí. Tuvo una donación anterior. Y estas, las que no donaron, ponemos no aplica, no aplica, no aplica. Entonces, ahí generamos nuestra base de datos que es muy completa sobre la donación de sangre de estas personas.
O sea, cada una de los conceptos tiene su fuente de necesidad. Vamos con las necesidades de médula. Esta es más simple. Esta es en una fecha, un paciente de 14 años de la ciudad de San José necesita, esto ya es necesidades de médula ósea. Necesidades de médula ósea. Entonces, aquí lo que hacemos es básicamente determinar si es urgente o urgencia media, ¿sí? O totalmente urgente. Entonces ahí se le programa cuando, o sea, si ya tiene un día programado para tener la recepción de la médula ósea, y cuándo fue ejecutado, efectivamente. O sea, a este paciente que el 3 del 1 ya solicitó la médula ósea, que no era urgente, se le programó en algún momento para el 10 del 5 y fue ejecutado el 11 del 5. ¿Sí? Todo eso entonces vamos rellenando en una tabla. Y por último, nuestras finanzas. Nuestras finanzas son simplemente el día, qué tipo de finanza es, si ingreso o gasto. Esto nos va a beneficiar en el sentido de que, fíjense que no son muchos conceptos, de hecho, ahí hasta junio no hay muchos conceptos, entonces trabajar en una misma tabla está bien. Si por ahí tuviésemos muchos conceptos de ingresos, muchos conceptos de gastos, y quizás trabajar en una tabla para ingresos y otra tabla para gastos sería lo mejor. Pero en este caso, tenemos juntos. Y el ingreso tiene un subconcepto de aporte estatal o particular, y los gastos pueden ser en insumos, en movilidad o en sueldos. Y después tenemos el importe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en este tablero, fíjense, ya esto está bueno hacer, ya está bueno hacer el esquema, que puede variar obviamente, porque a lo mejor después me queda insuficiente este tablero para las finanzas, o a lo mejor necesito hacer más gráficos para la donación de sangre y menos para la médula. A lo mejor la médula solamente necesito monitorear cuántas personas están faltando, ¿sí? Faltando que se les programe o que se ejecute una médula ósea, ¿sí? Una donación de médula ósea. Entonces, pero ya hice mi monitoreo acá. Si resultara insuficiente, podría o bien más abajo tener más porciones, o dividir el tablero en lo que es la donación propiamente dicha y quizás las finanzas las ponemos en otro lugar. ¿Sí? Y hacemos un vínculo que nos lleve hasta las finanzas. Digamos, así está hecha la estructura. La comparación con otros ejemplos son muchos. O sea, podría tener yo, esto es una organización de donación de sangre, podría tener miles de ejemplos. Gestión de stock, gestión de ventas, comprobantes, bueno, podría tener un tablero de comando de un monitoreo de lo que sea. Yo en este caso, como mi ejemplo consta de 3 tablas, que son bien diferenciadas, entonces voy a hacer hincapié en estas 3 solamente, y voy a generar un tablero que tome índices de cada una de las tablas. Así que en la próxima parte ya vamos a empezar de lleno a trabajar con nuestro tablero de comando para que podamos monitorear cada uno de estos elementos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.